juntos en armonía. Es para mí un honor, de veras, estar con ustedes en esta tarde y, como lo dije hace un minuto, hacer historia. Traigo saludos de nuestro director ejecutivo, el reverendo doctor Asa Wright Wiggins III, quien es el director ejecutivo de American Baptist Home Mission Societies, para la organización para la que trabajo con las iglesias latinas. Cuando hablamos de iglesia latina nos referimos no solamente a las hispanas, sino también a las de habla portuguesa en Estados Unidos y Puerto Rico. Tenemos alrededor de 400 iglesias hispanas, así que reciban saludos de ellas, y alrededor de 30 a 40 iglesias de habla portuguesa, con quienes tengo el privilegio de trabajar. Cuando el doctor Fund me dijo, vamos a tener esta reunión, vamos a hacer esto, y me dio el tema, me pareció un tema retador, un tema desafiante, y es llamados a un discipulado transformador. Y quise trabajar ese tema y solamente lo modifiqué un poquito. Y lo que quiero compartir con ustedes esta tarde es: un discipulado transformador requiere líderes triple C. Un discipulado transformador requiere líderes triple C. Y quizás ustedes están preguntando por qué la C. No porque tengan baja calificación. Tampoco es porque tienen que ser 3 veces de California. No se refiere a eso. Sino porque son de triple calidad. Para poder ministrar y servir en un mundo cambiante y con muchos desafíos, tales como los que nos plantea la posmodernidad, y entre ellos quisiera mencionar algunas cosas. Por ejemplo, nos toca ministrar y trabajar en un mundo en donde tenemos una economía de consumo, en donde están desapareciendo las grandes figuras carismáticas y surge infinidad de pequeños ídolos que duran hasta que surge algo más novedoso y atrayente. Están dejando de importar el contenido del mensaje para revalorizar la forma en que es transmitido y el grado de convicción que pueda producir. Están desapareciendo la ideología como forma de elección de los líderes, siendo reemplazados por la imagen. Cada vez más se pierde la intimidad y la vida de los demás se convierte en un espectáculo público, ya sea por los noticieros o por las redes de comunicación social. Los individuos solo quieren vivir el presente, el futuro y pasado pierde importancia. Hay una búsqueda de lo inmediato. Se está perdiendo la fe, la razón y la ciencia, pero en contrapartida se rinde culto a la tecnología. El hombre basa su existencia en el relativismo y la pluralidad de opciones, al igual que el subjetivismo impregna la mirada de la realidad. Cada día hay más y más despreocupación ante la injusticia. Amados hermanos y hermanas, este es el mundo en el cual Dios nos ha llamado a ser sus seguidores y seguidoras. Es un mundo desafiante, pero puede ser transformado por el poder del Evangelio de Jesucristo. Y tú y yo podemos ser esos agentes de un discipulado transformador. Noten que dije que se necesitan líderes triple C. Noten que dije líderes. Y quizá algunos de los que están aquí dirán, pero hermano, yo no soy pastor, yo no soy pastora. Es más, yo no tengo un liderazgo específico en la iglesia. Déjame decirte algo. Si eres cristiano, creyente o el título que te quieras poner, tú eres un líder. Porque no puede existir un creyente. Y yo tengo un problema que tengo las orejas tan pequeñas que se me cae el micrófono. Como que no encuentro dónde engancharlo, por ahí está de nuevo. Si tú eres un líder, y si entendemos que el líder es alguien que influencia, cada creyente, cada cristiano debe ser un líder que influencie, que transforme su entorno, su comunidad, su iglesia, lo que le rodea. La pregunta es una tarea grande, es una tarea desafiante. En agosto del 2008, el censo declara Estados Unidos como el segundo país en el mundo hispanoparlante más grande. Ya no es España, con 40 millones de habitantes, lo es Estados Unidos desde agosto del 2008.
Somos una comunidad creciente en Estados Unidos. Pero me preocupa que cuando veo nuestra denominación, las iglesias bautistas americanas en Estados Unidos y Puerto Rico, solamente tenemos alrededor de 400 iglesias, mientras que estadísticamente en Estados Unidos somos el 16%, en nuestra denominación solamente somos el 4%. Me parece que los números no están bien divididos. Hay un reto, un trabajo grande por hacer. Recuerdo cuando era pequeño, mi papá me asignó una tarea, y déjenme explicar cuál fue la tarea. Me pidió que recogiera unas tuzas. Entonces, de paso, explico qué es tuza, porque usé esta ilustración en la costa este, y para el Caribe, la tuza es donde están pegados los granos. Para nosotros en El Salvador, la tuza es lo que cubre la mazorca. ¿Están conmigo? Solo para estar seguro. Esa es una tarea que no nos gustaba hacer porque produce picazón cuando uno recoge eso. Así que todos en la casa le sacábamos el cuerpo para no tener que hacerlo. Mi papá me dijo, Salvador, recoge las tuzas. Así que fui de mala gana, puse unas tuzas dentro de la red y le dije, papá, las tuzas no caben en la red. Mi papá, bajito, pero cuando hablaba, parecía que doblaba la estatura, me dijo, sí caben. Puse otras tuzas y luego le dije, papá, las tuzas no caben. Digo, yo sé que caben. Puse otras tuzas y le dije, papá, las tuzas no caben. Mi papá no dijo más palabras, se levantó, vino al lado mío, agarró las tuzas, las puso en la red, puso el pie, y en la red había suficiente espacio para seguir buscando tuzas en toda la casa, y me dijo, sí caben, y hasta tú también cabes en la red. Procedió a la tarea, me puso dentro de la red. Se usa un pedazo de madera para cerrar la red, por supuesto lo hizo con mucho cuidado, la cerró, le dio vuelta, y ahí estaba yo dentro de la red, y me pregunta, Chambita, ¿caben o no caben las tuzas en la red? Y yo le dije, sí, papá, sí caben. ¿Qué quiero decir con eso? Hay tareas que son difíciles de hacer, pero cuando Dios nos llama a hacerlas, es porque podemos hacerlas. Mi papá jamás me pidió que hiciera algo que yo no podía hacer. De la misma manera, Dios te está llamando hoy a ti a ser parte de una tarea grande. Y quisiera usar como base para esta tarde el pasaje de San Marcos. San Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15. Si tiene Biblia, abra su Biblia. Si no tiene Biblia, acérquese a un cristiano, que soy un pastor por allá. Yo no repito esas cosas. Así que San Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15, quisiera leer este pasaje. La Escritura dice, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, versículos del 13 al 15. Leo. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Note que el texto dice claramente que él llamó a los que él quiso. Esto no se trata de los que quieren o se creen mejores. Se trata de los que Dios ha llamado, de lo que Dios ha escogido para esta tarea. Y yo creo que un discipulado transformador requiere líderes triple C. En primer lugar, la primera C tiene que ver con capacidad. Líderes que tienen capacidad para cumplir la tarea. Hablando de capacidad, recuerdo la experiencia de un hacendado que se va a la ciudad por 2 semanas para atender ciertos negocios y deja todo al cuidado de su capataz. Dicho sea de paso,
El capataz era una persona de capacidad dudosa, no con mucha capacidad. Así que viene el hacendado y dice, bueno, ya sabes, cuida bien todo, no vayas a pasar algo por alto, qué sé yo, y le da las instrucciones. No se preocupe, patrón, que nada va a suceder. Usted sabe muy bien que soy una persona muy capaz para cuidar su hacienda y todo lo demás. No sé, dijo el hacendado, es que de a ratos dudo de tu capacidad. 2 semanas más tarde, vuelve el hacendado y dice, ¿y qué pasó, Eustaquio? ¿Alguna novedad? Era el nombre del capataz. No, patrón, ninguna. No ha pasado nada. ¿Estás seguro, Eustaquio? Mira, que eres bastante olvidadizo. Bueno, ahora que lo dices, sí pasó algo. ¿Pero qué pasó? Se murió el gato. Mi gato de Angora. ¿Cómo que se murió mi gato? Bueno, se murió de indigestión. ¿Cómo que de indigestión si solo comía atún y caviar? Bueno, es que comió carne de caballo. ¿Pero qué caballo? Su caballo, pues, patrón. Es que se murió y había que aprovechar la carne. No puedo creerlo. ¿Pero qué pasó con mi caballo? Se murió del esfuerzo. ¿Qué esfuerzo? Puede tanto cargar agua. ¿Agua para qué? Para apagar el incendio. ¿Qué incendio? El de su casa, pues. Mi casa de campo. ¿Qué le hiciste a mi casa? Nada, que se quemó por la vela. ¿Qué vela? La vela del velorio de su esposa. Mi esposa infeliz, ¿qué le pasó? Se murió de la impresión. ¿Pero de qué impresión? Sí, de la impresión de ver a sus hijos ahogarse. Para este momento el hacendado le cae a golpes al capataz hasta que éste le suplica y le dice, ya no más, por favor, ya no más, por favor. De haber sabido que se iba a poner así, no le contaba lo del gato. Parecerá cómico, pero la capacidad es clave. Maxwell dice que la capacidad va más allá de las palabras. Es la habilidad del líder de decirlo, planearlo y hacerlo de tal forma que otros sepan que tú sabes cómo y sepan que te quieren seguir. El texto que leímos en la narrativa de Marcos nos dice que él estableció a 12 para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Jesús estaba claro qué quería hacer con sus discípulos. Jesús los entrenó, Jesús los adiestró, Jesús los capacitó a ellos para hacer la tarea. Hoy en día Dios te ha capacitado a ti, así como los discípulos fueron capacitados por el Señor, recibieron todas las herramientas necesarias para cumplir la tarea encomendada. De la misma forma, el Señor nos ha capacitado a nosotros y lo ha hecho a través de los dones espirituales, esas habilidades sobrenaturales que Dios nos ha dado para hacer el ministerio dentro y fuera de la iglesia. El apóstol Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios te ha capacitado, Dios te sigue capacitando. Las experiencias que hemos vivido han sido instrumentos que Dios ha usado para capacitarnos. ¿Se recuerdan de Moisés? Mientras Moisés estaba en el proceso de formación, Moisés vive en Egipto, nace en Egipto, es criado en Egipto. Más tarde Dios va a usar eso. La persona más capacitada para ser el líder del pueblo de Israel era Moisés, a pesar de que él no lo reconocía. Las experiencias en nuestra vida es el recurso que Dios usa para capacitarnos. Los recursos que tú tienes, tu auto, tu casa, tu dinero, Dios lo quiere usar para eso. Las oportunidades que se presentan cada día para que puedas seguir capacitándote. Mira, salta de la cama cada mañana con la expectativa de que debes y puedes aprender algo nuevo. Busca crecer y mejorar cada día. Esto te llevará a la excelencia en la vida. Alguien dijo, la excelencia nunca es un accidente. Siempre es el resultado de una elevada intención, un esfuerzo sincero, una dirección inteligente y una ejecución habilidosa. Representa la elección sabia entre las muchas alternativas. Ningún líder que cree que su educación terminó cuando recibió un título o diploma está en las mejores condiciones para ser un agente de transformación de su entorno, comunidad o iglesia. Necesitamos aprender cada día. Necesitamos capacitarnos cada día. Alguien dijo,
cuando piensas en personas capaces, estás considerando solo 3 tipos de personas. Los que pueden ver lo que debe suceder, los que pueden hacer que suceda y los que pueden hacer que las cosas sucedan cuando de veras importe que sucedan. ¿En qué grupo estás tú? ¿En qué grupo estás tú? Pero los líderes triple C no solamente tienen capacidad, porque un discipulado transformador requiere de estos líderes que tienen capacidad, pero en segundo lugar, están comprometidos con su Señor. Están comprometidos con su Señor. Este compromiso es lo que le da vida a lo que hacemos. Este compromiso es la pasión que nos mueve a hacer las cosas que hacemos con excelencia. Se cuenta que una gallina y un cerdito pasaban frente a una iglesia y notaron que el título del sermón para esa mañana era Ayudando al pobre. Ayudando al pobre. Siguieron caminando, pero repentinamente la gallina se le ocurrió algo y se le compartió al cerdito y dijo: mira, hermano cerdito, ¿por qué no ponemos en práctica el sermón? ¿Qué te parece si ofrecemos un rico desayuno con tocino, huevo a la gente y huevo a la gente pobre? El hermano cerdito pensó por un momento y luego dijo a la hermana gallinita lo siguiente: para ti es muy fácil sugerir eso, porque para ti sería solamente una contribución, pero para mí es un compromiso total. Mucha gente se envuelve en los ministerios de la iglesia, pero los líderes necesitan estar comprometidos. Cuando Jesús llamó a los 12, había mucha gente, había multitudes, pero Jesús llamó a 12, escogió a 12. 12 personas que hicieron la diferencia. Las multitudes buscan y están presentes a la hora de los milagros, a la hora de las celebraciones y triunfos, pero los discípulos siguen a su maestro en todo tiempo, cuando las vacas están gordas y cuando las vacas están flacas, porque sencillamente están comprometidos. El texto dice que Jesús llamó a los que Él quiso, pero el texto también dice, y vinieron a Él. Y vinieron a Él. Ese venir a Él implica una respuesta, implica un compromiso a ser alumnos de Jesús, un compromiso a aprender de y ser como Jesús. Es la respuesta que busca Pablo cuando escribe Romanos 12:1 y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando uno lee la carta a los romanos, uno se da cuenta por qué Pablo inicia en el capítulo 12 con el así que. Porque sencillamente está conectando Pablo lo que pasó, lo que vino afirmando en los primeros capítulos. El apóstol Pablo desarrolla el argumento de su carta y más o menos lo desarrolla de esta manera y dice, miren, el ser humano estaba condenado, los primeros capítulos, pero luego dice, pero en Cristo fuimos justificados, pero no solamente fuimos justificados, sino que en Cristo hemos sido santificados. Dios nos ha dado las herramientas para vivir, valga la redundancia, la vida cristiana. Pero no solamente fuimos justificados, estando condenados, fuimos justificados, fuimos santificados. Y el apóstol Pablo sigue hablando en ese mismo tiempo y dice, y fuimos glorificados. Cuando usted conecta todo eso, estando condenados, fuimos justificados, santificados. Y aunque todavía no hemos llegado al cielo, no tenemos la vida eterna, pero es tan segura que Pablo lo expresa en tiempo pasado. Cuando uno entiende eso, se da cuenta de por qué Pablo dice, así que os ruego por las misericordias de Dios. La motivación para una entrega total no es que vine hoy a buscar mi milagro a la iglesia. Yo he escuchado a veces ese lenguaje, yo sé que en la iglesia de ustedes no pasa eso, pero en otras iglesias allá lejos, en El Salvador, acostumbraban a hacer eso, ¿entiende usted?
Hay gente que viene el domingo y dice, vine a buscar mi milagro. Mira, el texto dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Grábense esto, hermanos. No hay nada, no hay absolutamente nada más grande que Dios te pueda dar. Lo más grande que Dios podía darnos, ya lo dio. Se llama Jesucristo. Es su Hijo. No hay nada más grande. Es por eso que la respuesta, el compromiso, es una respuesta voluntaria. Por supuesto, estos líderes pasaron por un proceso. Ellos no se volvieron líderes de la noche a la mañana. Es más, si ustedes lo recuerdan, cuando Jesús muere, de los 12, uno solo está con Él en la cruz. Los demás salieron corriendo. Algunos critican al pobre Pedro, por lo menos Pedro lo siguió de lejos. ¿Y los otros días qué pasó? Desaparecieron. Pero Pedro por lo menos ahí escondiéndose, ¿verdad? Cubriéndose para que la cámara no lo viera. Ahí va, de lejos. Pero por lo menos de lejos. Pero estos discípulos, temerosos, miedosos, después de la resurrección, cambiaron totalmente y se convirtieron en esos líderes triple C. En líderes capacitados, en líderes comprometidos, de los cuales Dios está buscando hoy y te quiere usar a ti. Mira, Dios no se conforma con las migajas o limosnas de nuestra vida. Repito, Dios no se conforma con las migajas o limosnas de nuestra vida. Él pide y demanda una entrega total. Por eso dice sacrificio. El concepto del Antiguo Testamento, sacrificio, pero un poco diferente. En el Antiguo Testamento el sacrificio se llevaba y se mataba a la víctima. Ahora Dios no nos quiere muertos, nos quiere vivos. Sacrificio vivo para que le sirvas. Sacrificio santo, separado para Él, agradable, voluntario. Eso es lo que Dios busca. El compromiso no es algo estático, es algo dinámico, que va creciendo de acuerdo a las tareas que se nos asignan. Déjenme compartirles un secreto. La recompensa para los que hacen bien las cosas en la iglesia, en el reino de Dios, o sea, para los líderes triple C, ¿sabe cuál es? Más trabajo. Ese comité que instalaron hoy, ya le vendrá el premio, hermano. Miren con el grupo que están lidiando hoy, ya me imagino el próximo año. Más trabajo. En la iglesia, esa es la recompensa. A los que hacen bien las cosas, se les da más trabajo. Déjenme hacer un salto e intentar conectar este pasaje con lo que estamos diciendo. ¿Recuerdan en Apocalipsis 2:10, cuando se le dice a la iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer? He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y los expertos, al analizar la gramática, el término en el griego y qué sé yo, y esto y lo otro, algunos se pelean y creen que ser fiel hasta la muerte, creen que significa hasta el grado de dar la vida por Cristo. Ser fiel hasta la muerte es como algunos creen que es dar la vida por Cristo. Yo creo que el texto no está hablando de dar la vida. El texto está hablando de ser fiel hasta la muerte. De ser fiel toda la vida hasta que mueras. ¿Saben por qué? Yo creo que es más fácil morir por Cristo que vivir para Cristo. Analícenlo. O lo pongo en otros términos. Para mí es más difícil vivir para Cristo que morir por Cristo. Al fin y al cabo, morir puede ser un abrir y cerrar de ojos. Y se acabó. Pero toda la vida, de esto es lo que nos está hablando el pasaje. Y vinieron a Él, se comprometieron.
En una ocasión, unos miembros de la iglesia enviaron una carta a su pastor, porque este pastor siempre estaba hablando del compromiso. Y siempre, así que envían una carta y más o menos de la siguiente manera. Querido pastor, usted ha dicho en repetidas ocasiones que la asistencia al servicio de oración es muy importante para la vida cristiana. Pero yo pienso que una persona tiene el derecho de estar ausente en algunos de ellos sin ser señalada o estigmatizada como alguien con falta de compromiso. Pienso que cada persona debe ser excusada cuando falta a la iglesia durante el año por las siguientes razones. Por las celebraciones de Navidad, un domingo, y uno después, los domingos. La celebración de Nuevo Año, casi siempre la fiesta se extiende un poco, un domingo. Semana Santa, que siempre salimos porque son días feriados en el trabajo, los domingos. El 4 de julio, creo que después de septiembre 11, deberíamos ser más patrióticos, así que un domingo. El Día del Trabajo, Labor Day, ese fin de semana largo, hay que aprovecharlo, los domingos. Memorial Day, es bueno visitar a nuestras amistades, un domingo. Cuando cierra la temporada de escuela, los niños necesitan un descanso, un domingo. Cuando empiezan las clases, el último descansito, un domingo más. Reuniones familiares y lo numerosas que son nuestras familias latinas, 6 domingos. Las veces que nos acostamos tarde, no se puede evitar quedarse levantado hasta tarde, 5 domingos. Muertes en la familia y amistades cercanas o lejanas, 4 domingos. Aniversario, nuestra segunda luna de miel, un domingo. Enfermedad, uno por cada miembro de la familia, por el perro, la mascota, qué sé yo, 5 domingos. Viajes de trabajo, por lo menos un domingo. Vacaciones, 3 o 4 semanas, 3 domingos. Malas condiciones del tiempo, especialmente en el este, hielo, nieve, lluvia, días nublados, calor, etcétera, 5 domingos. Deportes, ¿quién se va a perder el fútbol, béisbol, básquetbol, boxeo? 4 domingos. Cambio de estación, por lo menos primavera e invierno, 2 domingos. Programas especiales de la televisión, Super Bowl, el Mundial y otras cosas, 3 domingos. Pastor, nos quedan 2 domingos libres en el año. Así que usted puede contar con nosotros en la iglesia el 4º domingo de febrero y el 3er domingo de agosto. Esto, por supuesto, si no son providencialmente estorbados por algo inesperado. Sinceramente, un fiel y comprometido miembro de nuestra amada iglesia. La pregunta es, ¿eres una persona comprometida? La pregunta es para ti. ¿Eres una persona comprometida? ¿Puede el Señor contar contigo? Hay lugares e instituciones a donde el Señor te llama y te necesita. ¿Tu iglesia puede contar contigo? ¿Tu pastor o pastora puede contar contigo? Pastor o pastora, tus colegas pueden contar contigo. Tu región puede contar contigo. Tu denominación puede contar contigo. Si tu respuesta a alguna de estas preguntas es no, el problema puede ser tu nivel de compromiso. Me encantó la oración de instalación. El énfasis, no una iglesia, es nuestras iglesias. Nuestras iglesias. Parte del secreto está en salir de esas 4 paredes. Usted no puede tener una membresía comprometida cuando usted no se compromete con nadie más. Usted como pastor o pastora debe dar el ejemplo. Un discipulado transformador requiere líderes triple C. Que estén capacitados, que estén comprometidos con su Señor y finalmente que tengan carácter. Tienen carácter que ha sido formado por su Señor. El texto que leímos dice que los llamó para que estuviesen con Él. Es interesante. Lucas y Mateo narran cuando Jesús llama a los 12. Juan no narra el llamado de los 12, sino por separado. Pero Marcos es el único que agrega esta frase. Los llamó para que estuviesen con Él. La parte más importante del llamado es esta, para que estuviesen con Él. Tu capacidad está relacionada con tus dones y habilidades, con lo que tú haces.
Tu compromiso es la respuesta voluntaria a Jesús ante su llamado. Tiene que ver con lo que tú decides, tiene que ver con la pasión con que haces las cosas, pero tu carácter va más allá de lo que haces o decides. Tiene que ver con quién tú eres. Dios está más interesado en quiénes somos que en lo que hacemos o decidimos. Dios está más interesado en quiénes somos que en lo que hacemos o decidimos. Para que estuvieran con Él. El carácter es producto de pasar tiempo a solas con Jesús. Él les dijo a sus discípulos que apartados de Él nada podían hacer. Es en ese tiempo, amados hermanos y hermanas, a solas con Jesús. Es en ese tiempo a solas con Jesús, en oración, en lectura de su palabra, en la meditación de la misma, en la memorización. Es en ese tiempo en el que Él va plasmando su carácter en nosotros. ¿Se han puesto a pensar que en la medida que pasamos tiempo con alguien, empezamos a parecernos a esa persona de alguna manera? ¿Les ha pasado? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo resolvemos los problemas? ¿Cómo vemos la vida? ¿Cómo reaccionamos ante las dificultades o oportunidades? Es en ese estar con Jesús que el fruto del Espíritu Santo se hace más y más visible en nuestras vidas. Necesitamos pasar tiempo con Él. Para eso nos ha llamado. Creo que las disciplinas espirituales juegan un papel muy importante en este sentido. Y ustedes saben, las disciplinas espirituales, la oración, la meditación, el ayuno. Léanse el libro de Richard Foster. Creo que el argumento de Richard Foster al escribir su libro sobre las disciplinas espirituales es que las disciplinas espirituales, nos preparan como un terreno fértil para que Dios nos transforme, plasme su carácter en nosotros a tal grado que el fruto del Espíritu sea una realidad en nuestra vida. Los llamó para que estuviesen con Él. El carácter está íntimamente relacionado con tomar la decisión correcta en el momento correcto. Creo que todos vieron la película Blindside. Esta película es la historia de la vida de Michael O, el famoso jugador de fútbol americano. Él es un muchacho afroamericano que crece en la calle porque tiene una madre drogadicta, una familia blanca lo adopta, y toda la película es la lucha de la familia Tui por ayudarlo a adaptarse y triunfar. Imagínense por un momento meter una persona de ese tamaño en la casa sin saber si lo va a robar, si lo va a matar o qué le va a hacer. Los Tui tienen niños pequeños, pero ellos, contra todo, lo que parece racional, lo reciben y lo adoptan en casa. En una escena, en la película, Leah Tui, la mujer que lo adopta, protagonizada por Sandra Bullock, está almorzando en un restaurante fino con unas amigas. Y ellas son todo lo contrario a esa muchacha. Ellas son ricas, educadas y muy sofisticadas. Y se están riendo de lo que ella está haciendo con ese muchacho porque no creen del todo que sus intenciones son totalmente sinceras. Al fin de cuentas, este joven es bruto, grandote y atemorizante. Ellas quieren saber por qué se metió a hacer eso. ¿Por qué meterse en ese problema y arriesgarse? Pero lo hacen en tono de burla. Y al principio Leah tolera las bromas, pero luego les dice, miren, yo no necesito que ustedes estén de acuerdo con todas las cosas que yo hago, pero sí les pido que la respeten. Y si esta situación se va a volver el motivo para que ustedes se burlen, estoy segura de que puedo encontrar un lugar donde almorzar igualmente de caro, más cerca de mi casa sin ustedes. Y ellas se quedaron frías, las amigas, porque ella estaba escogiendo a ese muchacho por encima de ellas. Estaba mostrando su carácter, nadando contra la corriente cultural y racial para ayudar a una vida que sea transformada. Eso es carácter. Eso es carácter. Y Dios está buscando de este grupo líderes triple C, con capacidad, con compromiso y con carácter. Mientras preparaba este sermón, al pensar en el llamado a un discipulado transformador, vinieron algunas preguntas. Y como no tengo la respuesta,
me gustaría compartirlas con ustedes. Me pregunto si se le puede llamar un discipulado transformador a la multiplicación de iglesias en algunas ciudades, a tal grado que casi tenemos una en cada esquina y para todos los gustos. Pero paradójicamente, el crimen y la actividad de las pandillas se mantiene igual, o peor aún, está creciendo. Discipulado transformador ¿es la multiplicación de iglesias o es la transformación de nuestras comunidades? Me pregunto si se le puede llamar un discipulado transformador a la formación de personas, entre comillas, creyentes, discípulos, que no fuman, no toman, no bailan, no ven, no responden las necesidades de tu prójimo y son indiferentes ante una comunidad inmigrante de alrededor de 12 millones que sufre el abandono, que es explotada por los empleadores déspotas, manipulada y engañada por los abogados sin escrúpulos y vapuleada por una sociedad con una conciencia cauterizada. Me preocupo, me pregunto si discipulado transformador es solamente enseñarle a la gente lo que no tiene que hacer, pero nos quedamos en ese nivel. El cristianismo es más de no hacer, es un llamado a hacer. Me pregunto si se le puede llamar un discipulado transformador, y quiero decir esto con mucho temor y temblor, y no quiero ser malinterpretado. Me pregunto si se le puede llamar un discipulado transformador a la búsqueda y hasta obsesión por tener nuestros templos llenos y lograrlo sin importar el tamaño, y paradójicamente no tener una iglesia. A veces hay templos, pero en las comunidades no hay iglesias. Una iglesia, no un templo. Estoy hablando de una iglesia que ha aprendido a vivir en comunidad dentro y fuera de las cuatro paredes. Una iglesia que está presente en su comunidad, no un templo, una iglesia que vive y busca la justicia para los de la familia de la fe, así como para su comunidad. Una iglesia que ha aprendido y es reconocida porque sabe llorar con los que lloran y gozarse con los que se gozan más allá de las cuatro paredes. La verdad que solamente tengo las preguntas. Las respuestas las tendrán que formular ustedes de acuerdo a su contexto. Pero de una cosa estoy seguro, que un discipulado transformador requiere líderes de triple capacidad, de triple calidad, capacitados, comprometidos y con carácter. Recuerda que el Señor nos ha llamado y nos ha capacitado para la tarea. Tú no estás aquí para ver si puedes hacer las cosas, estás aquí porque Dios te ha llamado y las puedes hacer. Él espera un compromiso 100% de nuestra parte, pero tengamos presente que Él nos ha llamado en primera instancia para que estemos con Él. Quien tú eres, tu carácter, define tus decisiones, tu compromiso. Tus decisiones definen lo que haces, con tus capacidades y cómo lo haces. Dios quiere que levante líderes triple C de esta comunidad de fe. Que el Señor nos bendiga.